Bueno, sabemos que Immanuel Kant nació en Prusia el 22 de abril de 1724. Eh, Fue un filósofo científico prusiano de la Ilustración. Fue el primero más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de Europa moderna y en la filosofía universal. Además, uno de los últimos pensadores de la modernidad anterior de la filosofía contemporánea, cuyo origen suele situarse en 1831, tras la muerte de Hegel. Kant distingue tres preguntas filosóficas a las que dedica sus obras capitales que puede conocer en la crítica a la razón pura. Califica generalmente en un punto de inflexión en la historia de la filosofía, en la que investiga la estructura misma de la razón. ¿Qué debo hacer? Con la crítica de la razón práctica centrada en la ética, la metafísica de las costumbres o un parte acerca de la doctrina de la virtud y de la otra centrada en la doctrina del derecho. Kant adelantó importantes trabajos en los campos de la ciencia y el derecho, de la epistemología, la moral, la religión, la política, la historia, habiendo logrado inclusive una síntesis entre el empirismo y el realismo, aceptando así todo nuestro conocimiento. Empieza con la experiencia, no todo procede de ella, dando a entender que la razón juega un papel importante. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado de sí mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido sumidos por la razón pura y por la razón sin aplicarla a la experiencia, nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. Su doctrina del idealismo trascendental. Kant argumentó que el espacio y el tiempo son meras formas de intuición que estructuran toda experiencia y por lo tanto, si bien las cosas en sí mismas existen y contribuyen a la experiencia, no obstante, son, son distintas en los objetivos de la expresión. Kant lanzó un paralelo con la evolución copernicana en su propuesta que los objetos de los sentidos deben ajustarse a nuestras formas espaciales temporales de la intuición que con consecuencia podemos tener en conocimiento. Los objetos de los sentidos. Kant sostiene que la razón pura de formas ideales pueden probar su realidad, pero tienen usos de práctica. El pensamiento kantiano fue un influyente en Alemania. En su tiempo puesto inyectó la filosofía más allá del debate entre el empirismo y el racionalismo. Se vieron a sí mismos expandiendo completamente el sistema kantiano de justicia y realismo alemán. Hoy en día Kant continúa teniendo una gran influencia en la filosofía analítica y continental. Esto sería todo, maestro. Buenas noches, profesor, compañeros. Mi tema de hoy día es el pensamiento genealógico. Immanuel Kant fue bautizado como Emmanuel, pero cambió su nombre a Immanuel tras aprender hebreo. Nació en 1724 en Königsberg, antiguamente Prusia. Desde 1946, Kaliningrado, Rusia. Era el cuarto hermano, era el cuarto hermano, de los cuales solo 5 alcanzaron la adolescencia. Pasó toda su vida dentro
y alrededores de su ciudad natal, la capital de Prusia Oriental. En esa época, sin viajar jamás más allá de 150 kilómetros de Königsberg, su padre Johann Georg Kahn, de 1682, era un artesano alemán de Memel, en que el tiempo de la ciudad más al oeste de Prusia, ahora Klaipėda, en Lituania. Su madre, Anna Regina Rütz, nació en 1697, nacida en Nuremberg. Era la hija de una fabricante alemana en sillas de montar. En su juventud, Kahn fue un estudiante constante, aunque no espectacular. Creció en un hogar pietista que ponía énfasis en una intensa devoción religiosa, la humanidad personal y una interpretación literal de la Biblia. Por consiguiente, Kahn recibió una educación tan severa, estricta, punitiva, disciplinaria, polarizada y excluyente, que favorecía a la enseñanza del latín y de la religión por encima de las matemáticas y las ciencias. En su juventud, principios de sus estudios, Kahn mostró gran aplicación de sus investigaciones. Primero fue enviado al Colegio Friedrich Kahn y después se matriculó en la Universidad de Königsberg en 1740. La edad de 16 años, estudió filosofía en Leipzig y Ford con el profesor Martin Kruste, un racionalista que también estaba familiarizado con los desarrollos de la filosofía y la ciencia británica, que introdujo a Kahn en la nueva física matemática de Newton. También previno al joven alumno respecto al del idealismo, visto negativamente por toda la filosofía en el siglo XV y XVI, incluso después de la creación de la teoría de la energía trascendental. Kahn refutó el idealismo en la segunda edición de su obra principal, La crítica de la razón pura. El infarto de su padre y su posterior muerte en 1746 interrumpió sus estudios. Kahn se convirtió en un profesor particular de los pequeños pueblos alrededor de Königsberg, pero continuó su investigación académica. En 1749 publicó su primera obra filosófica, Gedanken von Darwinischen, Meditaciones sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas. Kahn publicó muchas obras filosóficas sobre temas científicos y llegó a ser profesor universitario en 1755. El tema de sus lecciones era la metafísica, la cual enseñó durante casi 40 años, incluso después de su ruptura con esta. El manual para el curso estaba escrito por Alexander Kotzebue Burns, autor del término estética y su destino moderno. Kahn publicó una segunda edición de la Crítica de la razón pura en 1787, revisando en profundidad las primeras partes del libro. La mayoría de sus posteriores obras se centraron en otras áreas de la filosofía. Continuó desarrollando su filosofía moral, especialmente en la Crítica de la razón práctica, conocida como la Segunda Crítica, en 1788, y la Metafísica de las costumbres de Lepard-Stines. También escribió varios ensayos algo populares sobre historia, religión, política y otros temas. Estas obras fueron dedicadas únicamente a defender
y criticar a la filosofía kantiana. Pero a pesar de su éxito, las tendencias filosóficas se movieron a otra dirección. Muchos de los discípulos más importantes de Kant, incluyendo a Reynolds, Betz y Fichte, formaron la posición kantiana en la forma del idealismo, décadas más radicales. Esto marcó la aparición del idealismo alemán. Kant se opuso a estos desarrollos y anunció públicamente a Fichte una carta abierta. En 1799 fue uno de sus últimos actos filosóficos. Distinguió entre proposiciones analíticas y sintéticas. Proposición analítica es una proposición cuyo concepto del predicado está contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, todos los solteros no están casados o todos los cuerpos ocupan espacio. En la proposición sintética podemos ver una proposición cuyo concepto del predicado no está contenido en el concepto del sujeto. Por ejemplo, todos los solteros están solos o todos los cuerpos tienen peso. Una proposición analítica es verdadera por naturaleza del significado de las palabras. En la oración no necesita más conocimiento que la comprensión del lenguaje para comprender esta proposición. Por otro lado, una declaración sintética es aquella que nos dice algo sobre el mundo. La verdad o la falsedad de los enunciados sintéticos se deriva de algo fuera del contenido lingüístico. En este caso, el peso no es un predicado necesario del cuerpo, hasta que nos dice la pesadez del cuerpo, no sabemos qué tiene peso. En este caso, se requiere la experiencia del cuerpo antes de que se aclare su pesadez. Antes de la primera crítica de Kant, los imperialismos como Horne y los realismos como Leibniz asumían todos los enunciados sintéticos requiriendo experiencia a pesar de los conocidos. Kant refuta que el supuesto afirmado de las matemáticas elementales como la aritmética son sintéticas a priori, en el sentido de que sus afirmaciones proporcionan nuevos conocimientos no derivados de la experiencia. Por ejemplo, el cálculo 5 más 2 es igual a 12. No hay nada con los números 5 y 7, por el cual se puede inferir el número 12. Por lo tanto, 5 más 7 o 2 o 12 no son analíticos, porque se referencian a la misma, pero su sentido no es el anunciado. 5 más 2 igual a 12. Nos dice que algo sobre el mundo es evidente por sí mismo, innegablemente a priori, pero al mismo tiempo es sintético. Así que Kant argumentó que una proporción puede ser sintética y a priori. Esto se convierte en una parte del argumento general a favor del idealismo trascendental, es decir, sostiene que la posibilidad de la experiencia depende de ciertas condiciones necesarias, que se llama forma a priori, y que estas condiciones estructuran y son verdaderas del mundo en la experiencia. En algunos años después de su fallecimiento de 1827, la Iglesia Católica incluyó su crítica en la razón pura de la índice de libros prohibidos, continuando así con las sucesivas decisiones del índice. En 1879 a 1881 se recolectó dinero para construir una capilla a modo de monumento. La tumba de Kant se encuentra de la Catedral de Kronsky, actual, uno de los pocos monumentos alemanes conservados por los soviéticos después que le conquistaran y anexionaran a la ciudad en 1945. La tumba original de Kant fue demolida por las bombas rusas a comienzos de aquel año. Una réplica de la estatua de Kant ubicada en el frente de la universidad fue donada por la entidad alemana en 1991. Los recién casados llevan flores a la capilla como hicieron antes para el monumento de Lenin.
Esto sería todo, maestro. Muchísimas gracias.